Aquí hay un problema de aplicación que incluye costos de ingresos y ganancias que se pueden resolver utilizando una ecuación lineal. Una empresa hace cubiertas de teléfono, venden cada cubierta por $12. Si X es igual al número de cubiertas de teléfono producidas y vendidas, ¿cuál es la ecuación de ingresos? Bien, los ingresos serían la cantidad total de dinero generado por la venta de las cubiertas del teléfono. ¿Para qué podemos decir que los ingresos son grandes? Va a ser igual a 12XX, donde otra vez es el número de cubiertas de teléfono producidas y vendidas. Y R sería el ingreso total en dólares. Siguiente, el costo para hacer las cubiertas es de $2 cada una, con un costo de inicio único de $5.200. Ahora queremos saber cuál es la ecuación de costos. Y podemos ver que hay dos componentes al coste. Hay un costo fijo de $5.200 que no va a cambiar, y luego tenemos un costo variable basado en el número de cubiertas de teléfono producidas en $2 cada una. Así que el costo total será igual a 2x el número de cubiertas de teléfono producidas, más los costes fijos o los costes de arranque de $5.200. Así que se representará el costo total en dólares, donde X es el número de cubiertas de teléfono producidas. Y es bonito típico dejar las unidades en la ecuación, y solo tomar una nota de lo que representan las variables. Ahora queremos determinar la ganancia cuando la empresa vende 1.200 cubiertas. Así que lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación de ganancias, y la ganancia es igual a los ingresos menos costos. Otra vez, donde los ingresos es la cantidad de dinero que entran, y el costo total es la cantidad de dinero que sale. Así que el beneficio, grande P, será igual a la ecuación de ingresos de 12x, la ecuación de costos de 2x más 5.200. Ahora es importante agregar paréntesis aquí porque tenemos que restar toda la ecuación de costos. Tenemos términos como aquí y aquí para que podamos simplificar esta ecuación. Vamos a tener ganancias. Va a ser igual a 12x, que sería 10x, y entonces esto sería menos 5.200. Ahora podemos utilizar esta ecuación para determinar la ganancia cuando la empresa venda 1.200 cubiertas. El beneficio sería igual a 10 por 1.200, 5.200. Bien, aquí tenemos 12.000, 5.200, por lo que esta diferencia sería el beneficio de la compañía de la venta de 1.200 cubiertas. Así que el beneficio será igual a esto, sería $6.800. Y la última pregunta nos pide que encontremos el número de cubiertas. Necesitan vender para romper incluso. Bien, romper aún es cuando la empresa no gana ningún dinero ni pierde ningún dinero. ¿Para qué ocurre cuando los ingresos son exactamente iguales al coste? Para determinar el descanso incluso tenemos que fijar el ingreso igual al costo, que significa que tenemos 12x igual a 2x más 5.200. Entonces, para resolver x aquí, restaremos dos veces en ambos lados. Tenemos 10x igual 5.200. Vamos adelante y acabemos esto aquí. Para dividir en ambos lados por 10, tenemos x igual 5.200 divididos por 10, que serían 520. Así que necesitan vender 520 cubiertas para romperse incluso, lo que significa que no ganarán ningún dinero ni pérdidas. Espero que hayas encontrado esto útil.